¿Cómo estás, Jenny? Muchas gracias y también saludos a todos los que nos están siguiendo hoy en Diálogo Abierto. Vamos a hablar de la bicameralidad y también de otros asuntos que tienen que ver relacionados al Congreso de la República. ¿Cómo estás, Paola? Efectivamente, los cambios que se están produciendo, y para ello va a estar un especialista justamente en temas de política. Se trata de Alonso Cárdenas, politólogo de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya. Y también vamos a hablar de salud, ya que es el Día Mundial del Riñón y cada año hay 1000 casos nuevos de peruanos con enfermedad renal crónica en fase terminal. Así es. Y cerramos la noche aquí en Diálogo Abierto con el caso de activistas proponen soluciones ante el ciberbullying. Así que esto y mucho más aquí en Diálogo Abierto. Que este gabinete está unido y que respalda íntegramente a cada uno de los ministros y los respaldamos en estas sesiones que van a haber de interpelación. Mantenernos unidos y cohesionados, porque así es como este gabinete se va a mostrar. Pero no podríamos decir, se declara la prescripción. ¿Y cómo sabemos cuáles son los plazos que establece la ley? No podemos decirlo en términos generales. Podría decirse que eso está encaminado a un caso concreto. Desde el 2017, que solamente había un número reducido de extranjeros que no pasaba los 300 o 400, ahora tenemos aproximadamente 4.500, pero también bajo control. Bien, vamos a hablar sobre las reformas constitucionales aprobadas recientemente por el Congreso y que están relacionadas, Paola, por ejemplo, a la bicameralidad, pero que esta arroja además más de 50 cambios en el texto constitucional, como la reelección de parlamentarios. Así es, vamos a saludar a nuestro invitado, que es Alonso Cárdenas, que es politólogo de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya. Muy buenas noches, bienvenido a Diálogo Abierto. Yo quisiera preguntarle con el tema de la bicameralidad, porque el Poder Judicial ha admitido a trámite la demanda de amparo contra la reelección de congresistas y ese tema, ¿no?, que ha sido bien cuestionado, que va con, algunos dicen, contra la Constitución y que consideran pues que va a ser más de lo mismo. ¿Qué le parece a usted? Bueno, muy buenas noches y muchísimas gracias por la invitación. Este asunto de la bicameralidad, yo creo que es una reforma, un cambio constitucional positivo, pero una cosa es el qué y otra cosa es el cómo, ¿no? En el qué yo creo que la evidencia académica, inclusive el análisis comparado, señala que hay más estabilidad política cuando en los países existen dos cámaras, ¿no? Una cámara alta, una cámara baja, una cámara que propone, una cámara revisora, que generalmente es el Senado. Pero aquí vienen los problemas, ¿no? El cómo se ha logrado esto, ¿no? Y yo veo tres temas fundamentales. El primero es que esta aprobación contraviene un referéndum que se hizo durante el gobierno de Martín Vizcarra, donde la población masivamente rechazó la vuelta a la bicameralidad, ¿no? Y ahora un parlamento totalmente desprestigiado con 9% de aprobación lanza este cambio que yo creo que merecía una mayor reflexión, ¿no? Una mayor reflexión en el ámbito académico, en el ámbito comunicacional, en el ámbito político, pero que no se dio. Y también hay un tema de fondo, ¿no? El tema de fondo es que nos estamos como que transformando en un régimen parlamentario cuando nuestra historia política ha sido presidencialista. No obstante, nuestro sistema, este régimen parlamentario descansa en la ausencia de un sistema de partidos, ¿no? Porque el Perú, pues la evidencia es bastante contundente, no tiene un sistema de partidos, ¿no? Entonces, ¿cuáles van a ser esos vehículos electorales que van a alimentar tanto al Congreso como al Senado, ¿no? A la Cámara Baja como a la Cámara Alta? Los partidos políticos en el Perú están sumamente desprestigiados, se les denomina vientres de alquiler, cascarones vacíos, son prácticamente coladeras que no garantizan que personas probas con una buena trayectoria, ¿no?,
una ética pública comprobada, lleguen a cargos públicos, sino todo lo contrario. Entonces, yo creo que no tener un sistema de partidos y tener este Frankenstein de los vientres de alquiler, de los cascarones vacíos, de los partidos combi, va a seguir deteriorando la relación existente entre el Parlamento en su conjunto con la población. Señor Cárdenas, buenas noches. Cuando usted se refiere al cómo, o sea, la población probablemente esté de acuerdo, como usted lo explica, con la bicameralidad, con un Senado que sea reflexivo, revisor de todo lo que haga diputados. Pero el cómo, 6 años después, prácticamente se voltea toda la torta porque más de 85% rechazó el 2008 en el referéndum una doble cámara, justamente por el tema de la reelección que se tenía en ese entonces y que es muy parecida a la que se está siguiendo ahora. Es decir, los congresistas, sin tener 45 años, van a poder ser senadores. Va a depender de la población. ¿Cuál hubiera sido el mecanismo más correcto para poder, digamos, conocer el temperamento de quienes están o no de acuerdo con todos estos 50 cambios que se dan en la Carta Magna? Bueno, yo creo que lo primero que debería hacerse o que se debió hacer es un tema pues de honestidad, ¿no? Un tema ético. Los actuales congresistas no deberían presentarse a la reelección y mucho menos los que tienen menos de 45 años postular al Senado, ¿no? Sino que a partir de las elecciones del 2026 se haría con un nuevo grupo de candidatos la conformación de la Cámara Baja y de la Cámara Alta, ¿no? Es decir, no aprovecharse, no sacar una norma con nombre propio para beneficiar a un número muy pequeño de peruanos que van a tener la ventaja de poder tener menos de 45 años y ser electos en el Senado, ¿no? Ahí se pierde el principio de igualdad ante la ley, ¿no? ¿Cómo debió haberse hecho esto? Yo creo que debió haberse hecho un debate bastante grande, bastante amplio, ¿no? Donde hubieran intervenido académicos, inclusive expertos internacionales, todo un proceso de reflexión a nivel descentralizado, ¿no? Porque no estamos hablando de cambios menores, estamos hablando casi de una asamblea semiconstituyente, porque se han modificado entre gallos y medianoche 50 artículos que definitivamente van a afectar pues la vida, ¿no?, de la ciudadanía en su conjunto. No, claro, y además muchos lo podrían entender como una falta de respeto a lo que opinaron en su momento los demás. ¿Hace solo 6 años? No, o sea, han pasado 6 años, pero así decidió la población en su momento, que no quería tener 2 cámaras. Entonces, ellos están haciendo lo que les da la gana para para estar presentes cuando la gente no los quiere. Peor aún, que están pasando por su peor momento de popularidad. Bueno, en este sentido es muy importante recordar que el Congreso peruano es el parlamento más desprestigiado de América Latina, ¿no? Si usted ve el último Latinobarómetro, el Congreso peruano tiene 9% de aprobación y el promedio latinoamericano está en 27%. Entonces es casi 3 veces menos que el estándar latinoamericano, que ya de por sí es bastante bajo, ¿no? Entonces, por eso yo le digo, yo considero que las nuevas autoridades electas, la nueva Cámara Baja, la nueva Cámara Alta, deberían ahí sí presentarse en un nuevo, digamos, en un nuevo juego político, ¿no? Pero no estas autoridades de una manera poco transparente. Doctor Cárdenas, otro tema que ha pasado casi de refilón, podemos decir, es que los candidatos presidenciales van a postular al Senado. Es decir, van a poder tener doble postulación a la presidencia o, digamos, a la plancha presidencial e ir también a la Cámara de Senadores o Diputados. Claro, yo creo que ahí también estas normas tienen, digamos, nombre propio, ¿no? Porque el acceder al Senado te garantiza, pues, inmunidad parlamentaria. Así es. Y muchos de nuestros candidatos, pues, están siendo objeto de investigaciones en el ámbito judicial, en el ámbito penal, y podrían utilizar esta argucia legal para la impunidad, ¿no? Para poder protegerse de todo este tipo de investigaciones. Y bueno, ahí lo que sobran en el Perú son candidatos con denuncias penales y judiciales, ¿no? Entonces, una vez más se socava, pues, a la democracia en su conjunto para beneficiar a grupos pequeños, ¿no? A partidos políticos que la verdad ya representan a poco y nada de la población. Y hablando de los movimientos, se ha conocido que la Asociación de Movimientos Regionales
del Perú y el Partido Regionalista de Integración Nacional, el PRIN, han anunciado un acuerdo político para participar de manera conjunta en estas próximas elecciones de 2026. ¿Puede, y la pregunta es, un partido nacional formar una alianza electoral con uno o más movimientos regionales? ¿Se puede actualmente? Bueno, yo creo que el panorama que nosotros estamos viendo a nivel de las elecciones del 2026 es bastante preocupante, ¿no? Porque actualmente tenemos 25 partidos inscritos y hay, si no me equivoco, 10 más en la fila para inscribirse, ¿no? Entonces estaríamos hablando de un escenario de 30 a 35 partidos donde con muy pocos votos se puede llegar a una segunda vuelta porque obviamente el voto se fragmenta, ¿no? Si usted hace memoria, justamente en función de lo que usted estaba señalando, Pedro Castillo gana la primera vuelta electoral con el 18% de los votos, pero era el 13% del padrón electoral. Keiko Fujimori obtiene el segundo lugar en la primera vuelta con 13% de los votos, pero 10% del padrón electoral, pero con un universo menor de alrededor de 20 partidos, ¿no? Entonces acá podríamos estar en un escenario donde con 8, 9, 7% los candidatos puedan presentarse, llegar a la segunda vuelta, ¿no? Lo que sería pues un escenario donde la legitimidad y la representatividad de los contendientes de la segunda vuelta se verá bastante mellado. Y si a eso le suman un parlamento bicameral contra la voluntad popular, pues estamos ante un escenario de enorme inestabilidad política, ¿no? Hay otro tema también que empieza a generar controversia y es esta aprobación en la Comisión de Constitución para que prescriban los delitos de lesa humanidad. Esto tendría aparentemente también un nombre propio. Claro. Bueno, como casi todas las normas que se está sacando últimamente en el Perú, ¿no? Con nombre y apellido, ¿no? Así es. Pero esto ya se ensayó en los 90, recordemos, ¿no? Con estas amnistías que se hizo al grupo Colina, Ajá. que finalmente después fueron revertidas pues por todos los organismos internacionales de derechos humanos, ¿no? Estas normas que buscan, digamos, proscribir los delitos de lesa humanidad, eso se ha estudiado hasta el cansancio, se ha hecho hasta el cansancio, son contrarias a los compromisos internacionales que ha firmado el Perú, ¿no? Entonces lo que se busca desde mi perspectiva es un espacio, ¿no? Un lapso de impunidad para que estos criminales que han cometido delitos contra la humanidad puedan tener cierto nivel de impunidad avalados por un aparato público que los protege, ¿no? Pero la evidencia contundente del pasado y también del presente nos señala que los delitos de lesa humanidad pues son imprescriptibles y que tarde o temprano toda esa normativa que se está construyendo se va a venir abajo. Esa ley de amnistía, ¿por qué dice que ha sido señalada como inconstitucional o no lo es? Bueno, recordaremos que en el año, en los 90, a finales de los 90, se hizo una ley para que los destacamentos del Grupo Colina tuvieran beneficios de una amnistía, ¿no? Pero esa ley, cuando cayó el gobierno de Fujimori, fue declarada pues inconstitucional porque vulneraba los acuerdos y los tratados internacionales que había suscrito el Perú en materia de derechos humanos, ¿no? Básicamente el convenio de San José, ¿no? El pacto de San José. Así que bueno, pues esta norma apunta a lo mismo y pues va a seguir tarde o temprano la misma suerte que aquella que se hizo en los años 90, ¿no? Ahora, claro, probablemente el Congreso, y lo más probable es que lo apruebe, ¿no? Que apruebe esta norma. Pero ¿se podría recurrir al Tribunal Constitucional o presentar una demanda ya ante organismos internacionales quienes se oponen a esta norma? Bueno, se tiene que seguir los canales regulares, ¿no? Para llegar a las instancias internacionales primero hay que agotar la vía interna, ¿no? Entonces esto se tendría que dirimir en el Tribunal Constitucional, pero bueno, el Tribunal Constitucional pues últimamente ha tenido algunas actuaciones polémicas. Esto se apelaría a un Tribunal Supranacional donde pues la situación es clarísima, ¿no? Señalando que este tipo de iniciativas vulneran la normativa internacional en materia de derechos humanos, ¿no? O sea, eso es claro.
no hay ningún argumento que sostenga que los crímenes de lesa humanidad pueden prescribir, ¿no? Claro, pero estamos hablando de no solamente de como sabemos, líder de Partido Fuerza Popular. Hay más, hay policías, hay personas involucradas. Por ejemplo, en el caso hay esterilizaciones forzadas, todo lo que sucedió en la década de los 90, ¿no? Y otros casos más. No, o sea, tampoco no son tantos los que se podrían beneficiar, ¿o sí? Bueno, pero recordemos que las violaciones a los derechos humanos en el Perú no son exclusivas del régimen de Fujimori, ¿no? También han sucedido situaciones contrarias a los derechos humanos en fechas recientes, ¿no? Que también están empantanadas, pero que tarde o temprano van a llegar pues a tribunales internacionales o a tribunales nacionales que van a decir que efectivamente en el Perú se han cometido y se cometieron violaciones a los derechos humanos. Pero tendría que haber sentencia a eso, ¿no? Para poder pasar a una instancia supranacional. Como ¿No es les así? digo, primero se tienen que agotar las instancias Nacionales. internas Ya, ok. y luego ir a espacios internacionales. Perfecto. Muchísimas gracias, don Alonso Cárdenas, politólogo de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya. Muy gentil por su apreciación. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación y muy buenas noches. Muy bien, vamos a hacer una pausa en el programa y vamos a hablar de salud. Yo creo que es muy importante hablar de la enfermedad renal crónica, que lamentablemente suele ser muy común, ¿no? El Día del Riñón va a ser nuestro tema de debate y sobre todo conocer cómo tenemos que cuidar. ¿Cómo cuidarlo exactamente? La pieza humana, porque realmente la situación es cada vez más difícil para quienes se enfrentan a este problema. Así es, vamos a hablar con el doctor Mario Encinas Arana, expresidente de la Sociedad Peruana de Nefrología y también médico nefrólogo, que nos va a poder dar muchas informaciones. Con eso y más volvemos. Volvemos aquí a Diálogo Abierto para recordar que mañana 14 de marzo es el Día del Riñón. Día muy especial, por cierto, porque tenemos que crear conciencia o concientización, Paola, del cuidado de esta importante, yo le diría, herramienta dentro del cuerpo. Pero por supuesto que no puede fallar. Lamentablemente cada año hay 1000 nuevos casos más o menos de peruanos con enfermedad renal crónica en fase terminal. Y yo creo que el tratamiento es muy doloroso y que eso hace sufrir muchísimo a la familia. Tenemos acá como invitado al doctor Mario Encinas Arana, expresidente de la Sociedad Peruana de Nefrología y médico nefrólogo. Doctor, bienvenido. ¿Y cómo hacemos para cuidarnos en riñón, para evitar esas escenas de diálisis que realmente son pues de 3 horas, casi 4 horas cada 2 días y que realmente pues afecta muchísimo, ¿no?, en tu salud? Sí, en primer lugar agradecer la invitación porque parte de la estrategia de proteger al riñón es hacer recordar a la población y a quienes tienen a su cargo la atención de los pacientes con enfermedad renal, recordar que salud renal para todos es parte de lo que significaría buscar prevención y tratamiento en las etapas médicas primaria y secundaria. Pero ¿cómo hacer? ¿Qué hacer? ¿Qué es, en primer lugar, es la alimentación? ¿Es tomar mucha agua? ¿Qué debemos hacer? ¿Deporte? Es lo que le llamamos las reglas de oro para cuidar el riñón. Realizar ejercicio, bajar la sal, comida saludable, evitar comidas procesadas, evitar el exceso de azúcar, no fumar, Ya. No utilizar medicación que no sea indicación de los médicos, que le llamamos medicamentos nefrotóxicos o tóxicos para el riñón. Ya. Y tratar de vivir, digamos, en un factor de vida saludable que permita de algún modo eliminar todo lo que significa el estrés excesivo y sobre todo controlar e identificar aquellas personas que tienen factores de riesgo para desarrollar enfermedad renal. ¿Cuáles son esos factores justamente, doctor? En el mundo se ha descubierto que se ha encontrado que la hipertensión arterial, la diabetes mellitus, la obesidad, incluso el aumento de la expectativa de vida son factores de riesgo importantes. O tener una carga familiar, es decir, o sea, genético. Exactamente. ¿Y más mujeres que hombres? Bueno, eso es lo que se ha determinado, de que el acceso por parte de las mujeres es menor Ya. a los hombres.
Por lo tanto, hay que buscar una equidad en la atención también por género, ¿no? ¿Cuáles son los signos de alarma de que algo está funcionando, que funciona mal nuestro riñón? Los signos de alarma fundamentalmente puede ser hinchazón, ¿no? ¿Ya? O edema, que le mencionamos en forma técnica a los médicos, tanto en las piernas, en los párpados. También puede ser cambios en las características físicas de la orina. Las orinas espumosas o las orinas que a veces puede ser, cambian de características, se vuelven rojizas o a veces pueden orinar pura ¿Te sangre. puede doler? Puede haber ahí ¿Dolor? tallar las infecciones urinarias a repetición, ¿Ya? ¿no? O, digamos, modificaciones del patrón miccional, las personas que empiezan a orinar con mayor frecuencia y obviamente Que se si ya hay despiertan durante las fiebre. madrugadas para orinar. Por Exacto, ese es un indicador, porque en los varones después de los 40 años ya podría haber modificaciones en el patrón de la próstata, ¿no? ¿Hay controles que se pueden hacer? Sí, definitivamente es parte de la búsqueda que nosotros como Sociedad Peruana de Nefrología y como médicos especialistas buscamos en los pacientes, obviamente aquellos que tienen factores de riesgo, involucrar lo que es el control de la presión arterial, el examen de orina y una prueba de sangre muy fácil que se llama creatinina. ¿Ya? Con esos indicadores nosotros podríamos tener mucho acercamiento si hay un problema. El examen de orina es muy útil, le llamamos incluso la biopsia líquida, Así. porque permite dar una información de cómo está el riñón trabajando y si está eliminando sustancias que no deberían hacer por un funcionamiento equivocado. Una orina muy cargada también pues, es peligro. Podría ser siempre y cuando debería confirmarse con un examen de orina si esta modificación de las características físicas estaría relacionado a un patrón de enfermedad, ¿no? Claro, o pasar muchas horas también. Hay gente que trabaja y no se mueve y no va al baño. Sedentarismo, ¿no? Claro, tomar 8 a 10 vasos de agua también es otra de las formas. 2 litros hay que tomar, entonces, claro. Otra de las formas de proteger al riñón, ¿no? Y eso El consumo de gaseosas, por ejemplo, que es tan recurrente. las bebidas azucaradas no Nada. están recomendables ni sobre los alimentos procesados porque generan mayor impacto. Pero para que uno tenga que ir a hacerse el diálisis, si es la insuficiencia renal, a llegar a ese extremo, lamentablemente, nos estaba comentando de cifras, ¿cuántos peruanos lo realizan? Aproximadamente se dice de que 3 millones de peruanos por encima de los 18 años deben tener algún grado de enfermedad renal crónica. Wow. Y para que lleguen a un tratamiento de diálisis o trasplante, dentro de las modalidades de hemodiálisis o diálisis peritoneal, el paciente debe estar en un estadio 5, es decir, su funcionamiento renal debe ser menos de 15 mililitros, que equivale a menos de 15% aproximadamente. ¿Ya? ¿En qué momento, en qué fase de la enfermedad se puede controlar? En las fases iniciales o en aquellos pacientes que teniendo factores de riesgo podría enlentecer o frenar la evolución de la enfermedad. Cuando la hipertensión arterial no controla, generalmente se dirige en forma negativa sobre lo que lo llamamos órganos blancos. Ajá. ¿Cuáles son los órganos blancos? El corazón, el riñón y la retina. Entonces genera una retinopatía hipertensiva, una cardiopatía hipertensiva o un daño renal incluso permanente. Entonces, ese control de la presión arterial es importante que se dé, por ejemplo. En el caso, por ejemplo, de que si uno tiene un familiar que tiene diálisis y bueno, que ha sufrido de riñón, tenemos que ir entonces a un nefrólogo, tenemos anualmente que nos hagan unas pruebas. Claro, ¿No es cierto? Lo que tratamos también es de involucrar la atención renal en el médico en todos los niveles de atención, sea a nivel primario o a nivel secundario, ¿no? Entonces, si el paciente acude, por ejemplo, como usted muy bien señala, con antecedentes de enfermedad renal, entonces ese paciente debería tener un seguimiento de control de presión arterial, de examen de orina y obviamente tratar de consolidar esta información para dar las pautas que podrían detectar en forma temprana y controlar la enfermedad. Leí también que determinadas profesiones generan o son más cercanas a poder lograr problemas de riñón, como por ejemplo los choferes. El retener la orina, por ejemplo, y no tener un patrón de emisión apropiado, sí podría de algún modo generar algún tipo de... Te afecta, ¿no es cierto? El Claro. estreñimiento también puede generar infecciones urinarias y las infecciones urinarias recurrentes podrían
llevar a una cicatriz o un daño renal permanente y a su vez generar hipertensión arterial y otro tipo de problemas que de no controlarse termina finalmente en un daño renal permanente. ¿Y cómo va lo de trasplante? Porque al final lo de trasplante de riñones creo que no es la cifra que se... Vas, El hay año miles pasado, esperando, en marzo, sí, definitivamente. Tenemos una tasa de 1.7 por millón tan baja como Ya. África, ¿no? No hay una política de gestión integral. Si bien es cierto, ya el año pasado salió la ley en la que todo peruano es potencialmente un donante y a través del DNI debería refrendarse. De todas maneras, tiene que haber un proceso a todos los niveles, tanto de la comunidad como de los profesionales de la salud, para involucrar la atención de trasplante renal como una estrategia de control y calidad de vida a los pacientes. No, y además que debe estar bien el riñón que te van a donar, porque de repente también, Ahora, si estamos con problemas todos los peruanos... tiene que haber compatibilidad. Claro, hay dos tipos de trasplante, ¿no? Uno que podría ser que llamamos en lista de espera, que son por muerte cerebral o parada cardíaca, y la otra de donante vivo relacionado. Es familiar, Obviamente, generalmente. claro. Obviamente que en ambas condiciones debe haber un grado de compatibilidad que se hace previamente y las condiciones del receptor deben ser compatibles con el... En el caso de niños, porque usted me estaba, al principio hablaba, lamentablemente hay pequeñitos que presentan problemas en los riñones. Claro. Nosotros tenemos en el instituto donde yo trabajo en el Instituto Nacional de Salud del Niño de Breña, tenemos más o menos 50 pacientes en hemodiálisis y 40 pacientes en diálisis peritoneal. ¿De qué edades? Desde 1 año hasta Wow. 17 años. Wow. Y en esos casos se ha leído en muchas historias que los papás son los, digamos, los que más cercanos a poder donar el riñón. Sí, efectivamente, ¿no? Una de las formas de poder dar la donación es a través de los padres, ¿cierto? Y, por ejemplo, en el caso de los niños, nosotros buscamos los antecedentes, por ejemplo, prenatales, ¿no? Si el niño, cuando está en el vientre o en el útero materno, O sea, ¿por tiene qué? alguna malformación, porque esa es la causa más frecuente, y debería tener un seguimiento que generalmente no tiene. Pero en el caso de trasplante, efectivamente, como usted señala, puede ser donado por sus familiares. ¿Y podemos vivir con un Eso, solo riñón? Eso es otra pregunta. Cuando se trasplanta un solo riñón. Claro, se puede vivir, o sea, ¿se vive con puede ciertas vivir. limitaciones o no? ¿O hacer Bueno, una vida sí, casi sí, normal? no, tiene que tener controles, porque el organismo humano está diseñado para 2 riñones. Entonces, si por alguna razón hay una falta de un solo riñón, este riñón tiene que tener un trabajo mayor, que en términos médicos se llama hiperfiltración. Empieza a crecer para poder compensar los 2 riñones que no tiene, y ese exceso de trabajo del riñón puede generar un funcionamiento equivocado. No hay muchos estudios en latinos, hay en poblaciones, las poblaciones chinas, por ejemplo, donde describen que estos niños, 70-80% de estos pacientes que le llamamos monorreno, mono en términos médicos es un solo riñón, van bien, pero hay un 20 o 30% que pueden tener problemas a futuro por el problema de la hiperfiltración. Es decir, ahí generaría problemas tanto en el donante como en el que recibe la donación. Claro, exactamente, ¿no? O sea, una persona que tiene un solo riñón no puede donar, tiene que tener los 2 riñones para Claro, donarse con pues es un acto, en todo caso, de familiar, un acto de amor, pues total, ¿no? Es O un sea, acto de amor en todas las situaciones. En todas las situaciones. Efectivamente, como usted dice, porque incluso los familiares que están atravesando por una situación tan penosa como es tener la muerte de un familiar amado, cercano, entonces esa es la parte que nos falta concientizar a nuestra población y a todo el equipo que atiende este tipo de pacientes. Es que es muy duro, ¿no, doctor? Lo de las diálisis, lo que pasan los pacientes cada día, las horas que pasan. La diálisis tiene dos estrategias de realizarse. Una es institucional, es decir, tiene que ir a un centro hospitalario, ahí vienen las limitaciones de acceso, porque a veces eso está en las capitales de las... Claro, no todos pueden ir, claro. Y el paciente se conecta a una máquina de diálisis, usualmente 3 veces por semana, y recibe el tratamiento adicional, porque la máquina solamente hace parte del funcionamiento renal, no hace todo. Por ejemplo, si tiene anemia por la enfermedad renal, tiene que utilizar una hormona que se llama eritropoyetina. Si tiene presión alta, tiene que tener medicamentos para la presión. Y la otra, que se llama diálisis peritoneal continua ambulatoria, es la que hacen en casa. Se le entrena, en el caso de adultos, a
los mismos pacientes para que ellos se hagan la conexión y a través de una máquina que le llamamos cicladora es la que hace el trabajo. Bueno, limpieza, Horas. claro. Sí, exacto. Y en el caso de los niños se le entrena al padre o a la madre y ellos son los que hacen todo el proceso de conectar a la máquina cicladora, ¿no? Que es la que hace el trabajo de Ay, qué diálisis difícil. en casa y tenemos Qué pacientes difícil, ¿no? en todo Perú, por ejemplo, donde realizan en Piura, en Ica, en todos sitios donde realizan la diálisis ellos mismos en su casa. Ahora, pero aparte de hacer en la casa, hay también centros, tanto en el salud como en el MINSA, que entiendo son centros de hemodiálisis. Claro, esos son la hemodiálisis institucional, ¿no? Donde los pacientes acuden a su sesión, así le llamamos sesión de hemodiálisis, 3 veces por semana, o cuando hay un paciente con una enfermedad aguda, ¿no? También se hemodializa, o sea, es una diálisis peritoneal para tratar de compensar la falla renal por alguna causa. Y yo le quiero preguntar sobre el tema de la automedicación, porque hay gente que se automedica porque retención de líquidos, que infecciones, o le duele la espalda, cree que son los riñones, de repente la espalda, que es lo que le duele, ¿no? Entonces, ¿qué hacer? Realmente hay que ir al médico, para que no sabes, que a veces nos da miedo ir al médico. Exactamente, o sea, es parte también de la idiosincrasia y del sistema de salud que tiene que tener una aplicación preventiva. Generalmente la población va cuando ya está enferma o ya tiene signos. Y desgraciadamente hay enfermedades silentes, como la enfermedad renal. Claro. Entonces, algunas personas tienen a veces el hábito de automedicarse o ir a la farmacia o preguntar a una persona cercana qué te hizo bien para tal problema y empieza a automedicarse, ¿no? Y eso genera un mecanismo de daño o nefrotoxicidad, que es el término médico, sobre el riñón y empieza a fallar. Ajá. Mañana es el día Mañana es el día central del día del riñón y vamos a tener obviamente actividades en los hospitales. ¿Cuál es el mensaje en esta fecha más importante? Desde el año 2004 estamos en la versión 19ª del Día Mundial del Riñón. ¿Ya? El mensaje central siempre ha sido salud renal para todos, ¿no? En los diferentes años que ha habido esta versión se ha dado un mensaje especial. Este año el mensaje de la 19ª versión del Día Mundial del Riñón es promover el acceso a la atención renal y promover el uso apropiado de medicamentos, a propósito de su pregunta. No, claro, es que hay que ir al médico. Acá justo nos estaban preguntando, por ejemplo, en el tema de la... Dice, hay gente que cree que la cerveza limpia los riñones, entonces ir al baño muchísimo. ¿Es verdad o mentira? Los excesos y el alcohol no es saludable, obviamente, si es que no se toma. El alcohol no es saludable para el definitivamente. Y sobre todo los excesos, ¿no? O sea, pero si consumo, digamos, 1, 2 o 3 vasos a ver, cada mes, no sé. Depende del tamaño. Claro, pero es que lo ideal sería no tomar. Lo ideal sería, pues, no tener el exceso, ¿no? Ya. Pero sí se puede... ¿Algún alimento, o sea, dice no procesados? El exceso de proteínas, el exceso de carnes rojas también genera un trabajo adicional al riñón. Y la sal. Nada de sal, esa sal gruesa que tanto dicen que es saludable. Ser, pero a veces no es tan accesible porque no es más costosa, ¿no? Pero aquí en el Perú la gente le gusta mucho la sal. Ay, a mí me encanta la sal, pero voy a tener que bajar para acá. La comida es muy en abundancia, ¿no? Entonces promovemos también verduras y frutas para que sea parte de la alimentación que necesitamos para nuestra población. Muy bien, muchas gracias, doctor. Creo que todos los dos vamos a ir a hacer nuestro chequeo por si acaso de los riñones. Gracias al doctor Mario Encinas, expresidente de la Sociedad Peruana de Nefrología y médico nefrólogo. Mañana el Día Mundial del Riñón, ya saben, hacer su chequeo para poder prevenir. Muy bien, vamos a hacer una pausa en el programa y vamos a regresar, que un tema yo creo que es interesantísimo, que es las propuestas que hay ante el ciberbullying, que lamentablemente pues ahora con internet se ha multiplicado, ¿no? Sí, hay revelaciones, por ejemplo, se reportan 2.000 o 277 denuncias por caso de ciberbullying en lo que va o en lo que fue el año 2023. Con eso y más, retornamos luego. Vamos
Vamos a hablar ahora sobre el ciberbullying. ¿Qué propuestas hay para enfrentar justamente esta situación que, Paola, crece cada día? Así es, estaba viendo yo cifras que en el 2023 se reportaron 277 denuncias por casos de ciberbullying, pero debe ser mucho mayor porque hay gente que no lo dice, que no lo cuentan. Vamos a saludar a Melanie Romero, egresado de la Escuela Política Feminista de Quinta Ola, que nos habla de las propuestas, de las soluciones ante el ciberbullying. ¿Qué hacer? O ciberacoso. Ciberacoso. Muy buenas noches, bienvenido. Buenas noches, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación primeramente y sí, como mencionan, las cifras son bastante alarmantes y eso que son mucho mayores a las que hubieron en el 2022. Y como lo menciona, hay varios casos que no se reportan. Nuestro proyecto de ley crea el Programa Nacional de Prevención y Atención al Ciberacoso contra adolescentes y jóvenes en estos espacios educativos. Sí, Melanie, esto es algo nuevo para muchos papás. ¿Tú podrías explicarles un poquito en qué consiste, cómo se da, cómo reconocer que hay ciberbullying o ciberacoso a través de las redes? Claro, bueno, el ciberacoso en sí es una amenaza constante que se ve materializada en formas de hostigamiento. Este hostigamiento siendo digital a través de ya sea cualquier plataforma virtual, especialmente redes sociales en este caso. Son mensajes, tal vez imágenes, fotos, videos o un contacto en sí con la persona que no lo desea. Claro. Yo he visto una vez que crean una cuenta en contra de una chiquita del colegio y bueno, y eso le hizo mucho daño. ¿Qué pueden hacer los padres y qué deben hacer, qué debe hacer el colegio? Bueno, justamente esto es lo que trata de abarcar nuestro proyecto de ley. El objetivo que tiene es de abordar y prevenir el ciberacoso contra adolescentes y jóvenes. Lo que pueden verificar los padres es, bueno, las afecciones que tiene el ciberacoso en los adolescentes, en los jóvenes, que causa este impacto grande en la autoestima, en la salud mental, el rendimiento escolar, y esto puede causar la diserción escolar en sí. Y no solamente es en la etapa escolar, ya que no se limitan esos problemas, sino que persigue a las víctimas más adelante en su etapa laboral, en su etapa de desarrollo de vida en sí. Claro, pero es que a veces no lo cuentan, pues. O sea, el problema es que los papás se dan cuenta tarde o nunca se dan cuenta porque los chicos ahora hablan menos y esas cosas a veces les da vergüenza contárselos a sus papás. Y se encierran, ¿no? Y se encierran en ellos mismos. Claro, es parte de también la comunicación, el ambiente en casa y todo, pero nos enfocamos en esto con el proyecto de ley, en hacer que las aulas sean un ambiente seguro para las personas, para los estudiantes, porque es una etapa de desarrollo. Y existe esta presión y no es un ambiente seguro. Y tener la presión del estudio más la presión de que tal vez te pueden vulnerar los derechos, tus mismos compañeros del área del estudio, compañeros, compañeras. Y bueno, los lineamientos en sí de nuestro proyecto de ley es que se pueda sensibilizar y concientizar sobre este uso responsable de las tecnologías y también la capacitación en sí a todo el área educativa, claro, AFA. Incluir a los padres de familia, porque a veces los hijos son reflejos de los padres. Entonces los hijos a veces repiten cosas que ven en casa, ¿no? Eso de poder fastidiar a otro porque lo han hecho en su época. No sé, o sea, me parece que es todo integral, ¿no es cierto? Claro, exactamente. Así como va avanzando el cómo vulnerar los derechos de otra persona, también las leyes tienen que avanzar y poder protegernos de todo lo que sucede. Ahora, Melanie, cuéntanos un poquito de este proyecto de ley que tú lo has mencionado varias veces. ¿Cuándo lo han presentado? ¿Tienen ustedes iniciativa? ¿Algún parlamentario lo va a hacer suyo? ¿Lo están llevando ustedes a los grupos políticos? Sí. Bueno, ya hay varios avances con nuestro proyecto. Nos hemos reunido entre enero y febrero, nos hemos reunido con las congresistas Susel Paredes, Sigrid Bazán, Flor Pablo, Ruth Luque, para hablar sobre esta propuesta que tenemos, y ellas compartieron con nosotras la necesidad de en sí de abordar este ciberacoso, porque es un problema real, y también establecer acciones en beneficio de niños, niñas, adolescentes y los jóvenes del país. ¿Y la van a presentar ante comisión? ¿Sabes si hay fecha? ¿Hay alguna posibilidad que en esta legislatura se pueda ver en comisión? Bueno, ahorita, por decirlo, estamos en promoción. Justo la semana pasada también nos reunimos con el equipo técnico del MINJUS, el Ministerio de Educación, para viabilizar esta propuesta, y ellos se comprometieron a incluir voces de la adolescencia en la elaboración de políticas públicas para prevenir que se sigan dando estas situaciones de violencia como el ciberacoso. Ahora, ¿cuál es la estadística que manejan ustedes
y que lo han plasmado en este proyecto de ley como parte justamente de esta iniciativa? Bueno, una de las más alarmantes en sí es que lo que mencionó primero la señorita al inicio, y lo segundo sería que, bueno, 6 de cada 10 escolares en sí dice haber sufrido ciberacoso, pero 9 de cada 10 padres en sí creen que sus hijas no han sido víctimas. Entonces, aparte de la minimización, están los casos que no se dicen. Entonces, hay una estadística bastante alarmante para lo que está ahora. No nos ¿Por qué esa imaginemos. diferencia entre lo que dicen los niños y lo que dicen los papás? Discúlpame, no te puedo escuchar muy bien. ¿Por qué esa diferencia, digamos, en el resultado, en que los niños o los chicos dicen una cosa y los papás creen que no? O sea, hay una diferencia enorme. Bueno, primero son dos esferas diferentes, no todo lo que pasa en el colegio se comenta en la casa y, bueno, viceversa. Entonces, tiene que ver mucho con la comunicación. Por eso el sembrar a los profesores, a los miembros educativos y también el hecho de sembrar en los padres que esto existe, porque mucha de la diferencia, como lo estás mencionando, se debe a que los padres mayormente creen que no existe, que con bloquear solucionas, que ya déjale de hablar o que si el acoso sucede en el salón, que lo cambien de salón. No es una solución a largo plazo a las cosas que suceden. Claro, es que lo que pasa es que tienen que involucrar también a la tutora, al tutor, a los profesores, y tiene que ser algo visto ya en grupo, ¿no? Para poder ver la solución, reunirse con los padres de los niños agresores. O sea, es una realidad, es verdad, y sucede en todo estrato social, en todo el país, en todo el mundo, y eso hay que hacer algo, porque eso afecta muchísimo, y sobre todo a adolescentes y niños que luego, después, les afecta la autoestima y les puede hacer daño a futuro, ¿no es cierto? Exactamente, por eso más se trata de la prevención de este problema, y ese es justamente el título del proyecto de ley. Es algo que queremos inculcar, que se quiere ver que los adolescentes, los niños estén libres desde ese momento, desde ese entorno de su educación, que crezcan con ello de que la tecnología no es mala, sino se direcciona para diferentes utilizaciones, y eso es lo que tenemos que evitar. Muy bien, muchas gracias a Melanie Romero, egresada de la Escuela Política Feminista de Quinta Ola. Bueno, muchas gracias por estar en Diálogo Abierto, y bueno, hemos quedado pues que la comunicación es importantísimo. Así nos digan ajá, o no, fundamental, hay y que además, insistir. Involucrarnos con los Hay que insistir con los chicos, así no quieran hablar, ¿eh? Te lo digo. Pausa y retornamos. Muy bien, de esa manera termina Diálogo Abierto. Muchas gracias por estar con nosotros. Así es, nos esperamos mañana. Muy buenas noches.